Hola, mi nombre es Rosa y voy a hablar sobre la enfermedad, el cáncer de mama en las mujeres. He escogido esta enfermedad porque me parece muy importante y muy interesante debido a la cantidad de mujeres que lo padecen tanto en nuestro país como en todo el mundo. Hablaré sobre el qué es, los tipos que existen, las causas, el cómo se podría detectar el tumor, de los tipos de estadio que existen en este cáncer, luego de los tratamientos y finalmente de las posibles prevenciones. ¿Qué es el cáncer de mama? Pues el cáncer de mama es un padecimiento que ocurre cuando las células que conforman los tejidos de la glándula mamaria se dividen de manera descontrolada, acumulándose y formando bultos o tumores malignos, y estos pueden extenderse hacia otros órganos internos. Aunque generalmente el cáncer de mama se origina en las células de los lobulillos, que son las glándulas productoras de leche, o también en los conductos, que son las vías que transportan la leche desde los lobulillos hasta el pezón. Aunque también con menos frecuencia, el cáncer de mama puede originarse en los tejidos estromales, que incluyen a los tejidos conjuntivos grasos y fibrosos de la mama. El cáncer de mama siempre se origina por una anomalía genética, lo que es decir, un error en el material genético. No obstante, solo un 5 o 10% de los casos son producto de una anomalía heredada de la madre o del padre. En cambio, la mayoría, el 85-90% de los casos de cáncer de mama, tienen su origen en anomalías genéticas vinculadas al proceso de envejecimiento o el desgaste natural de la vida. Ahora os voy a hablar de los tipos que existen en este cáncer. Están los invasivos y los no invasivos. Primero voy a hablar de los invasivos, donde se encuentran dos tipos más importantes, que son el CDI, que es el carcinoma ductal invasivo, y el CLI, el carcinoma lobular invasivo. Los invasivos son los tumores que sí se multiplican en tejidos normales y sanos. El CDI, el carcinoma ductal invasivo, es el tipo más común de cáncer. Comienza en el conducto lácteo, pero se multiplica en el tejido normal circundante dentro de la mama. El CLI, el carcinoma lobular invasivo, comienza dentro del lobulillo, pero se expande hacia el tejido normal circundante dentro de la mama. Ahora voy a hablar sobre los no invasivos. Los no invasivos permanecen dentro de los conductos lácteos o los lobulillos de la mama. No invaden ni se multiplican en tejidos normales dentro o fuera de la mama, al contrario que los invasivos. Dentro de los no invasivos solo hay un tipo importante, el CDI-S, el carcinoma ductal in situ. Este es un tipo de cáncer que permanece dentro del conducto lácteo. En algunos casos, un cáncer de mama puede ser un tumor mixto, lo que significa que contiene una combinación de células ductales y lobulares cancerosas, como se podrá observar en la primera imagen. Este tipo de cáncer también se denomina cáncer de mama invasivo o carcinoma mamario infiltrante y se trata como un carcinoma ductal. El siguiente tipo es un cáncer de mama que a su vez puede ser invasivo y no invasivo. Esto significa que parte del cáncer se multiplicó en el tejido normal y otra parte permaneció dentro de los conductos lácteos o de los lobulillos. Se trata como un cáncer invasivo. Y por último, otro tipo que puede surgir es cuando existe más de un tumor en la mama. El cáncer de mama se describe como multifocal o multicéntrico. En el cáncer de mama multifocal, todos los tumores se generan en el tumor original y usualmente se encuentran en la misma zona mamaria. Si el cáncer es multicéntrico, significa que todos los tumores se formaron separadamente y a menudo se encuentran en distintas áreas mamarias. En esta diapositiva se encuentra una imagen que resume todos los tipos de cáncer de mama de los que he hablado antes. Las causas de esta enfermedad no están muy claras, aunque sí se conocen algunos factores
que podrían aumentar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Los he dividido en factores de riesgo no evitables, factores de riesgo evitables y en otros factores, en los que hablaré en las siguientes diapositivas. Ahora los factores de riesgo no evitables. En estas 4 imágenes se encuentran todos representados. En la primera imagen se encuentra el envejecimiento y la menopausia tardía. En la segunda, la primera menstruación a una edad muy temprana, también denominada menarquía. En la tercera imagen se encuentra el tener antecedentes personales de cáncer de mama, de cualquier otro cáncer ginecológico o de otras enfermedades mamarias no cancerosas, o también el tener antecedentes familiares de primera línea consanguínea, tanto de cáncer de mama o cualquier otro cáncer ginecológico. Y por último, en la última imagen se encuentra representado el poseer alteraciones de los genes vinculados al cáncer de mama. Los genes BRCA1, que es el cromosoma 17, o el BRCA2, que es el cromosoma 13, o la expresión del gen HER2 positivo. En los factores de riesgo evitables, en la primera imagen se encuentra representado el sobrepeso, especialmente después de la menopausia. Como aparecerá en la segunda imagen, se encuentran bebidas alcohólicas, ya que un factor de riesgo es el consumirlas regularmente. Y por último, en la tercera imagen, se representa el no hacer ejercicio regularmente. Otros factores de riesgo son el tener el primer hijo a una edad avanzada, o, como se aprecia en la segunda imagen, el no haber tenido niños, el no haber dado a luz, lo que también se denomina nuliparidad. Y por último, el haber recibido algún tipo de radioterapia en el tórax o la mama. Aunque no hay estudios científicos que demuestren que ciertos factores popularmente relacionados con la incidencia de cáncer de mama estén de hecho relacionados con la aparición de este tumor, también hay otros factores que se relacionan con este cáncer, como la ingesta de café, la exposición a la polución o a los teléfonos móviles, la utilización de antitranspirantes, tamaño irregular de las mamas, etc. En este punto voy a hablar de cómo se detecta el tumor. El objetivo de los exámenes para detectar el cáncer consiste en encontrarlo antes de que empiece a causar síntomas. Los cánceres de mama que se encuentran durante los exámenes de detección suelen ser más pequeños y están aún confinados al seno. El tamaño y la extensión del cáncer de seno son algunos de los factores más importantes para establecer el pronóstico de una mujer que padezca esta enfermedad. Hay varios tipos para poder detectarlo a tiempo. En las siguientes diapositivas hablaré de las pruebas por imágenes, de los análisis de sangre, de los tipos de biopsias que existen y, por último, de la autoexploración. Como ya he dicho en la anterior diapositiva, ahora voy a hablar del primer tipo, las pruebas por imágenes. Las pruebas por imágenes muestran imágenes del interior del cuerpo y se pueden realizar las siguientes pruebas: las mamogramas, la ecografía del seno o la MRI, que son imágenes por resonancia magnética de los senos. Las mamogramas o mamografías son radiografías del seno que identifican cambios que pueden ser signos de cáncer de seno. Los mamogramas de rutina pueden ayudar a encontrar el cáncer de seno en una etapa temprana, cuando el tratamiento es más eficaz. Un mamograma puede encontrar años antes de que se presenten síntomas físicos. Los resultados de muchas décadas de investigación muestran que las mujeres que se hacen mamogramas regularmente tienen más probabilidades de encontrar temprano el cáncer de seno y menos probabilidades de necesitar un tratamiento agresivo. Los mamogramas no son infalibles, ya que pueden pasar por alto algunos cánceres. Además, a veces una mujer necesitará más exámenes para averiguar si algo encontrado en una mamograma es o no es cáncer.
También hay una pequeña posibilidad de ser diagnosticada con un cáncer que nunca habría causado algún problema si no hubiese sido encontrado durante el examen de detección. La ecografía del seno. Esta se utiliza a menudo para examinar algunos tipos de cambios en los senos, por lo que es útil para observar masas, especialmente aquellas que solo se pueden palpar pero que no se han podido ver en un mamograma, o cambios en mujeres con tejido mamario denso. También puede utilizarse para analizar un cambio que se observó en un mamograma y porque a menudo puede indicar la diferencia entre quistes llenos de líquidos, que es muy improbable que sea cáncer, y masas sólidas, que podría requerir más pruebas para descartar cáncer. La MRI son imágenes por resonancia magnética de los senos. Se usa campos magnéticos en lugar de rayos X para producir imágenes detalladas del cuerpo. Se administra un tinte especial que es llamado medio de contraste, y esto se hace antes de la exploración para ayudar a crear una imagen clara del posible cáncer. Este tinte se puede inyectar en la vena de la paciente o también puede ser administrado en forma de pastilla para así tragar. El segundo tipo son los análisis de sangre. Es posible que un médico también necesite hacerlos y se pueden realizar antes o después de la cirugía. Primero se encuentra el tipo de prueba de hepatitis. Estas pruebas en ocasiones se usan para verificar la presencia de evidencia de exposición previa a la hepatitis B o la hepatitis C. El análisis químico de sangre. Este análisis evalúa cómo de bien funciona el hígado y los riñones. Y por último, el hemograma completo. Se mide la cantidad de tipos diferentes de glóbulos, como los glóbulos rojos y glóbulos blancos, en la muestra de sangre de una persona. Se realiza para asegurarse de que la médula ósea funciona bien. Otro tipo es la biopsia. ¿Qué es una biopsia? Pues es la extirpación de una cantidad pequeña de tejido para su examen a través de un microscopio. Otras pruebas pueden indicar la presencia de cáncer, pero solo una biopsia permite formular un diagnóstico definitivo. Existen diferentes tipos de biopsia, que se clasifican según la técnica o el tamaño de la aguja utilizada para obtener la muestra de tejido, que en las siguientes diapositivas os las explicaré. El primer tipo de biopsia de la que voy a hablar es la biopsia por aspiración con aguja fina. Se utiliza una aguja pequeña para extirpar una muestra pequeña de células, como se observa en la imagen de la derecha. El siguiente tipo de biopsia es la biopsia profunda con aguja. En este tipo se usa una aguja más ancha para extirpar una muestra más grande de tejido. Generalmente es la preferida para determinar si una anomalía detectada en un examen físico o una prueba por imagen es cáncer. La biopsia quirúrgica. En este tipo se extirpa la cantidad más grande de tejido, dado que es mejor hacer la cirugía después de que se ha realizado el diagnóstico de cáncer. Generalmente no se recomienda una biopsia quirúrgica como método de diagnóstico de cáncer de mama. Por último, en este tipo, la biopsia guiada por imágenes se guía una aguja hacia el lugar necesario con la ayuda de una técnica por imágenes, como una mamografía, un ultrasonido o MRI, como ya he explicado antes, y como se puede observar en la imagen de la derecha. El último tipo de detección del tumor es la autoexploración. La autoexploración mamaria es un método importantísimo para el diagnóstico de la patología benigna de la mama, para que la mujer conozca así la anatomía y configuración de su propio cuerpo y también poder darse cuenta de cualquier cambio en la consistencia, en la secreción o en la simetría de las mamas. ¿Cómo se debe realizar correctamente una autoexploración mamaria? El primer paso a seguir es la inspección. Hay que colocarse delante del espejo y mirar buscando que las dos mamas tengan simetría y que no existan alteraciones en la forma del complejo areola, el pezón. Y por último, la palpación. Con la mano contralateral se explora la mama.
Se divide en 5 cuadrantes, los 4 que marca una cruz y el quinto que es el complejo areola, el pezón. Se explora cuadrante por cuadrante y finalmente se exprime el pecho desde el interior hacia el pezón para observar la posible salida de algún tipo de líquido. También he puesto una imagen donde se encuentran 6 pasos a seguir. En este punto voy a tratar sobre los tipos de estadios que existen para este cáncer. El estadio suele expresarse con un número entre 0 y 4. El estadio 0 corresponde al cáncer no invasivo que permanece en su ubicación original y el estadio 4 al cáncer invasivo que se propaga fuera de la mama, hacia otras partes del cuerpo. El estadio del cáncer se basa en 4 factores: el tamaño del tumor, si el cáncer es invasivo o no invasivo, y si el cáncer ha tomado los ganglios linfáticos. Y por último, si el cáncer se propagó hacia otras partes del cuerpo fuera de la mama. El estadio 0 se utiliza para describir los casos de cáncer de mama no invasivos, como el CDIS, el carcinoma ductal in situ. En el estadio 0 no hay indicios de células cancerígenas o células anómalas no cancerosas que salen de la zona de la mama en la que se originaron o que toman o invaden tejidos normales circundantes. El estadio 1. En el estadio 1 el cáncer ya se formó y describe el cáncer de mama invasivo donde las células cancerígenas toman o invaden el tejido mamario normal que la rodea. El estadio 1 está dividido en subcategorías conocidas como 1A y 1B. En el estadio 1A, que se encuentra en la izquierda de la imagen, describe el cáncer de mama invasivo en el que el tumor mide hasta 2 centímetros y en el que el cáncer no se ha extendido más allá de la mama, no hay ganglios linfáticos afectados. Y en el estadio 1B, que se encuentra a la derecha de la imagen, describe el cáncer de mama invasivo en el que no hay tumor en la mama, pero en cambio se observan en los ganglios linfáticos pequeños grupos de células cancerígenas superiores a 0,2 milímetros, aunque inferiores a 2 milímetros. Se observa un tumor en la mama inferior a 2 centímetros y pequeños grupos de células cancerígenas superiores a 0,2 milímetros, pero también inferiores a 2 milímetros en los ganglios linfáticos. En el cáncer de mama de estadio 1 es posible la invasión microscópica. ¿Qué significa esto? Pues bien, que las células cancerígenas recién han comenzado a invadir el tejido ubicado en las paredes del conducto o el lobulillo, pero estas células cancerígenas invasoras no miden más de 1 milímetro. En el estadio 2 se dividen en las subcategorías 2A y 2B. En el estadio 2A, que se encuentra en la imagen de la izquierda, se describe el cáncer de mama invasivo en el que no hay ningún tumor en la mama, pero se detectan células cancerígenas, en el que el tumor mide 2 centímetros o menos y se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares, o en el que el tumor mide entre 2 y 5 centímetros y no se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares. Y en la imagen de la derecha está descrito el estadio 2B, que describe el cáncer de mama invasivo en el que el tumor mide entre 2 y 5 centímetros y se observan en los ganglios linfáticos pequeños grupos de células cancerígenas superiores a 0,2 milímetros, pero inferiores a 2 milímetros. El tumor mide entre 2 y 5 centímetros y el cáncer se ha propagado en 1 o 3 ganglios linfáticos axilares o en los ganglios linfáticos cercanos al esternón. O también donde el tumor mide más de 5 centímetros pero no se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares. El estadio 3. El estadio 3 se divide en 3 subcategorías, 3A, 3B y 3C, como iremos observando en las siguientes imágenes. En la primera imagen se observa el 3A, que describe el cáncer de mama invasivo en el que no hay un tumor en la mama o el tumor puede tener cualquier tamaño. También en el que el tumor mide más de 5 centímetros o en el que mide más de 5 centímetros y el cáncer se ha propagado en 1 o 3 ganglios linfáticos axilares o en los ganglios linfáticos cercanos al esternón.
En la segunda imagen se observa el estadio 3B, que describe el cáncer de mama invasivo, en el que el tumor tiene un tamaño indefinido y se ha propagado hacia la pared torácica o la piel de la mama y ha provocado inflamación o una úlcera. Pudo haberse también propagado hacia 9 ganglios linfáticos axilares o haberse propagado hacia los ganglios linfáticos cercanos al esternón. Y por último, en la tercera imagen se encuentra el estadio 3C, que describe el cáncer de mama invasivo, en el que puede que no haya indicios de la enfermedad en la mama, o, si hay un tumor, puede tener cualquier tamaño y haberse propagado hacia la pared torácica o a la piel de la mama. También se puede encontrar que el cáncer se ha propagado en 10 o más ganglios linfáticos axilares, que el cáncer se haya propagado hacia los ganglios linfáticos ubicados sobre o debajo de la clavícula, o que el cáncer se haya propagado hacia los ganglios linfáticos axilares o los ganglios linfáticos cercanos al esternón. Por último, el estadio 4. El estadio 4 describe el cáncer de mama invasivo que se ha propagado más allá de la mama y los ganglios linfáticos circundantes hacia otros órganos del cuerpo, como los pulmones, ganglios linfáticos distantes, la piel, los huesos, el hígado y el cerebro. El sistema de estadificación, el TGM. La T es el tumor, la G de los ganglios y la M de metástasis. Esto es un sistema alternativo para determinar la estadificación del cáncer que utilizan los investigadores para así proporcionar más información acerca del cáncer y de su comportamiento. El sistema TGM se basa en 3 factores: en el tamaño, en la afectación de los ganglios linfáticos y si el cáncer se ha metastatizado o se ha extendido más allá de la mama hacia otras partes del cuerpo. La categoría T de tamaño describe el tumor original. La categoría G, la afectación de los ganglios linfáticos e indica si el cáncer ha llegado a los ganglios linfáticos cercanos. Y la categoría M, de metástasis, indica si hay o no indicios de que el cáncer se ha propagado hacia otras partes del cuerpo. En el penúltimo punto voy a hablar sobre los posibles tratamientos. El médico te determina las opciones de tratamiento del cáncer de mama de acuerdo con el tipo de cáncer, el estadio y grado, el tamaño y si las células cancerosas son sensibles a las hormonas. También tiene en cuenta sus estados de salud general y las preferencias de los pacientes. La mayoría de las mujeres se someten a cirugías para el cáncer de mama y también reciben un tratamiento adicional antes o después de la cirugía, como la quimioterapia, terapia hormonal o radiación, de los cuales voy a hablar en las siguientes diapositivas. La cirugía, el primer tipo de tratamiento. Las operaciones que se utilizan para tratar el cáncer de mama en este tipo de tratamiento son las siguientes. La tumorectomía es la extracción del cáncer de mama. En la tumorectomía el cirujano extrae el tumor y un margen pequeño de tejido sano que lo rodea. Se puede recomendar una tumorectomía para extraer tumores pequeños. Algunas personas con tumores más grandes pueden someterse a otro tipo. Luego, el segundo tipo, la extirpación de toda la masa, lo que se le denomina mastectomía. La mastectomía es una operación en la cual se extirpa la totalidad del tejido mamario. En la mayoría de los procedimientos de mastectomía se extrae todo el tejido mamario, que son los lóbulos, los conductos, el tejido adiposo y algo de piel, incluso el pezón y la areola. En algunos casos se pueden utilizar técnicas quirúrgicas más nuevas para mejorar la apariencia del mama. Y por último, el último tipo es la extirpación de las dos mamas. Algunas mujeres que tienen cáncer en una mama pueden decidir que se les extraiga la otra sana, si tienen un riesgo muy elevado de tener cáncer en ella debido a una predisposición genética o antecedentes familiares. Aunque la mayoría de las mujeres con cáncer en una mama nunca presentan cáncer en la vida. El segundo tipo de tratamiento, la radioterapia. En la radioterapia, para el cáncer de mama, se utilizan rayos X de alta energía, protones u otras partículas para matar las células cancerosas. Las células de crecimiento rápido, como las células cancerosas, son más sensibles a los efectos de la radioterapia que las células normales. La radioterapia para el cáncer de mama puede administrarse de dos maneras, la radiación externa y la radiación interna. Primero voy a hablar de la interna, que también se le puede denominar braquirradioterapia.
Después de someterte a cirugía para extirpar el tumor, el médico coloca un dispositivo que emite radiación temporalmente en la mama cerca del lugar del tumor. Después, coloca una fuente radiactiva en el dispositivo por periodos cortos durante el tratamiento. Y ahora la radiación externa. La radiación externa. Se utiliza un dispositivo que envía radiación desde afuera del cuerpo hacia la mama. Este es el tipo más frecuente de radioterapia utilizado para el cáncer de mama. Los efectos secundarios de la radioterapia comprenden fatiga y una erupción de color rojo similar a las quemaduras solares en el lugar en donde se aplica la radiación. El tejido mamario también puede verse inflamado más firme, aunque a veces, en ocasiones, aunque muy poco probable, puede ocurrir problemas más graves, como lesiones al corazón o a los pulmones, o, en casos aún menos frecuentes, tipos de cáncer secundarios en la zona tratada. El tercer tipo de tratamiento es la quimioterapia. En la quimioterapia se utilizan medicamentos para destruir así las células de crecimiento rápido, como por ejemplo las células cancerosas. Si hay un riesgo alto de que el cáncer vuelva a aparecer o se extienda a otra parte del cuerpo, el médico de la paciente la puede recomendar quimioterapia después de la cirugía y así reducir la probabilidad de recurrencia. En algunas ocasiones, la quimioterapia se indica antes de la cirugía. Por ejemplo, en las mujeres con tumores mamarios de mayor tamaño, porque el objetivo es reducir el tumor y así poder extraerlo con una mayor facilidad con la cirugía. Aunque la quimioterapia también se utiliza en mujeres con cáncer que ya se ha propagado a otras partes del cuerpo. Esta puede recomendarse para intentar controlar el cáncer y disminuir los síntomas que este causa. La quimioterapia también tiene efectos secundarios, aunque dependen de los medicamentos que recibes. Algunos de estos, los más frecuentes, son la caída del cabello, las náuseas, los vómitos, la fatiga y un mayor riesgo de padecer infecciones. Los menos frecuentes se pueden comprender entre menopausia prematura, esterilidad, si de una mujer premenopáusica, lesión al corazón y a los riñones. También hay una lesión a los músculos y en raras ocasiones incluso cáncer de las células sanguíneas. El cuarto tipo de tratamiento, la terapia hormonal. Esta consiste en que hace lento o detiene el crecimiento de tumores sensibles a las hormonas al bloquear la habilidad del cuerpo para producir hormonas o al interferir con efectos de hormonas en las células cancerosas del seno. Los tumores que son insensibles a las hormonas no tienen receptores de hormonas y no responden a esta terapia. Aunque se usan varias estrategias para tratar el cáncer de seno sensible a las hormonas. Está el bloqueo de la función de los ovarios y el bloqueo de los efectos del estrógeno. Primero voy a hablar del bloqueo de la función de los ovarios. Puesto que los ovarios son la fuente principal del estrógeno, en mujeres premenopáusicas, las concentraciones de estrógeno en estas mujeres se puede reducir al eliminar o suprimir la función de los ovarios. El bloqueo de la función de los ovarios se llama ablación ovárica. Esta puede hacerse quirúrgicamente en una operación para extirpar los ovarios o por tratamiento con radiación. Por otro lado, la función ovárica puede suprimirse durante un tiempo por medio de tratamiento con fármacos llamados agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, el GnRH. Estas medicinas interfieren con las señales de la glándula hipófisis, la cual estimula los ovarios para producir estrógeno. Luego, el bloqueo de los efectos del estrógeno. Hay varios tipos de fármacos que interfieren en la capacidad del estrógeno para estimular el crecimiento de las células de cáncer de seno y son los moduladores selectivos de receptores de estrógeno, también llamado SRM, se une a receptores de estrógeno, lo que impide que el estrógeno se una a ellos. Y por último, los medicamentos de terapia dirigida. La terapia dirigida es un área de investigación activa del cáncer y los tratamientos con medicamentos dirigidos atacan solamente las anomalías específicas de las células cancerosas. Se pueden analizar las células cancerosas para determinar si los medicamentos de terapia dirigida podrían ser beneficiosos para la persona, aunque algunos medicamentos se utilizan después de la cirugía para reducir el riesgo de que el cáncer regrese. Otros también se utilizan en casos de cáncer de mama avanzado para desacelerar el crecimiento del tumor. Y por último, voy a hablar de las prevenciones.
Aunque no existe una manera infalible de prevenir este tipo de cáncer, sí que existen medidas que se pueden tomar para tratar de reducir su riesgo. Aunque muchos factores, como ya he dicho, están fuera de su control, como el ser mujer o el envejecimiento, otros factores de riesgo se pueden cambiar y podría reducirse el riesgo, como los anteriores mencionados en el punto 3, el reducir el consumo de bebidas alcohólicas o el llevar una vida saludable en el cual se realice ejercicio y se tenga una dieta equilibrada, aunque también es muy importante que se sepa encontrar a tiempo, por lo que se debe realizar la autoexploración, debido a que, como pone en la imagen, la prevención salva vidas. Bueno, y este ha sido todo mi trabajo. Espero que haya sido de ayuda y que os haya interesado.